Bien, entonces, como les iba explicando, el dibujo técnico fue creado para justamente satisfacer esa necesidad de crear un lenguaje gráfico para poder comunicarse en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo hago un dibujo aquí en Honduras y yo lo llevo a algún ingeniero en Estados Unidos, él perfectamente lo va a leer porque está trabajado en base a los mismos criterios, a las mismas bases, ¿verdad? Entonces, eso es el dibujo técnico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo en mi dibujo pongo una línea oblicua, significa que él va a saber qué es una línea oblicua también y cuál es su significado en esos planos o en ese croquis, ¿verdad? Entonces, justamente para eso se usa el dibujo técnico, para crear planos, para crear fachadas, para crear dibujos arquitectónicos, planos eléctricos. Entonces, justamente para eso vamos a utilizar el dibujo técnico. Si bien es cierto, nosotros no vamos a llegar hasta esa área, pero sí vamos a conocer la parte fundamental del dibujo técnico. Entonces, vamos a ver, ¿alguien más investigó algo sobre dibujo técnico? Vamos a ver, Nelcy Orellana. ¿Han investigado algo sobre dibujo técnico? No. Bien, y Nelcy, ¿usted tiene una noción de cómo imagina un dibujo hecho con esta técnica? No, profe. Nunca. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguno de ustedes ha visto algún plano de alguna casa? Sí. También los planos arquitectónicos, profe. Es correcto, los planos arquitectónicos, sí. Vamos a ver quién más. Bien, entonces vamos a avanzar. Vamos a ver un pequeño videito para que ustedes tengan una noción más clara sobre lo que es dibujo técnico. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Permítanme. Me dicen si escuchan el audio. Clases de dibujo. Dibujo. ¿Escuchan el audio? Sí. Clases de dibujo. Dibujo técnico. ¿Qué es? Es un lenguaje gráfico que te permite crear diferentes tipos de objetos. Nació con la tecnología a fin de transmitir la información para diseñar dispositivos o piezas especiales. Es de tipo universal. Quiere decir que cualquier persona puede leerlo e interpretarlo, ya que posee los mismos símbolos, esquemas, planos, croquis o representaciones para cualquier parte del mundo. Lo utilizan mucho en las industrias, pues en él se manejan datos exactos y precisos. Para lograr ser un buen dibujante en este estilo, debes practicar mucho y con el tiempo conocer algunos datos de geometría y matemáticas. Bien, ese es un video corto. Vamos a analizarlo entonces. Cro, cro, Bien, estamos en esta parte. Bien, como podemos ver, eh, nos dice que el dibujo técnico se caracteriza por ser de tipo universal, ¿verdad? Y aparte de ser universal, también se compone de una gran variedad de símbolos, esquemas, planos, croquis y representaciones que son totalmente universales, ¿verdad? Que es lo que veníamos hablando antes. Estos símbolos, estos esquemas y estos planos son entendibles para todas las personas del mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo pongo una flechita por acá, esa flechita va a tener el mismo significado para mí que para otro montón de personas, ¿verdad? Bien, además, los croquis, ¿quiénes han hecho un croquis? Vamos a ver, ¿quiénes han hecho un croquis? Bien, creo que nadie. Qué barbaridad.
Yo sí he hecho. Profe, mi esposo también ha hecho uno. Ok, perfecto. Entonces, cuando ustedes hacen un croquis, si ustedes se fijan, ustedes utilizan un tipo de lápiz en específico para hacer los trazos de un terreno, por ejemplo. También se utiliza otro tipo de lápiz para hacer las calles, las alcantarillas o viceversa, ¿verdad? Al igual se utilizan ángulos, se necesitan también, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Se llaman las reglas, se utilizan un montón de cosas más para hacer los croquis y que queden tal cual como deben ser, ¿verdad? Entonces, cada una de esas herramientas nosotros las usamos para hacer estos planos o croquis. Además de las reglas, se pueden utilizar compases, se pueden utilizar diagramas, se pueden utilizar niveles. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros lo vamos a utilizar para hacer dibujo técnico, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar un poquito en el video. Bien, además, en el dibujo técnico, nosotros podemos utilizar no solamente los materiales físicos, ¿verdad? Sino también conocer datos geométricos y matemáticos, ¿verdad? Por ejemplo, geometría. Vamos a ver, ¿quién sabe qué es geometría? Vamos a ver, José Ángel, dígame qué es geometría. Si mal no me recuerdo, creo que es como una rama de la matemática, algo así. Sí, ¿y de qué se encarga la geometría? Yo creo que de las figuras o los planos. No estoy Es seguro, correcto. profe. Es correcto, de las figuras, por ejemplo, los cuadrados, los círculos, los pentágonos, los hexágonos, etcétera, ¿verdad? Se encarga de toda esa parte gráfica. Y las matemáticas se encargan ya de la parte de corregir ángulos, distancias, volumen, etcétera también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar la geometría para hacer un plano, por ejemplo. Si nosotros estamos haciendo el plano de nuestra casa, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar un cuadrado, un rectángulo según nuestra necesidad, ¿verdad? Pero ese cuadrado lleva ciertas medidas. Entonces, esas medidas nosotros las vamos a obtener a través de un método de medición o de ángulos también, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar la matemática, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos en el lado izquierdo va a tener una distancia de 7 metros, en el lado derecho va a tener una distancia de 11 metros y así vamos a ir haciendo las cosas, ¿verdad? Además de eso se suman los otros instrumentos que son las reglas. En este caso serían las escuadras, los ángulos, los compases también los vamos a utilizar. Entonces, vemos cómo podemos utilizar todas estas herramientas. Yo creo que tengo, permítanme, tengo un planito por acá de una casa para mostrárselos. Entonces, permítanme, vamos a buscarlo por acá. Bien, lo que ustedes van a hacer es identificar dónde se utilizan los tipos de reglas o dónde se utilizan los compases y algo otras cosas. Bien, ¿lo están viendo? Excelente. Sí. Ok, perfecto. Bien, este es un planito de casa. Entonces, si se fijan, todo lleva ciertas medidas, ciertas líneas. Pueden ser líneas continuas, líneas punteadas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Regina Turcios. Dígame en qué área de la casa estamos utilizando una escuadra. ¿En qué parte de la casa? Sí, o en qué partes. Escuadra. Ay, no sé, ahí en las puertas no. No. En las Y eso es paredes. más fácil. En las En paredes. las,
En las esquinas, profe. Es correcto, en las esquinas, muy bien. Ahora vamos a ver a quién más le preguntamos. Ya se cayó la casa, Doris. No Bien. soy arquitecta ni albañil. No, pero no se pelee. Bien, vamos a ver, Melba. ¿Dónde utilizamos un compás? En el dormitorio, ¿En qué parte del dormitorio? en la entrada, creo. En la entrada, en la puerta. Sí, Es correcto. Eso nos da el trazo de la apertura de la puerta, ¿verdad? Que sería esto. Bien. Vamos a ver a quién más. Vamos a ver a Melvin Barahona. ¿Dónde estamos utilizando también lo que son los ángulos? Mencióneme por lo menos 2 ejemplos de ángulo. Vamos a ver, Melvin. O vamos a ver María Hipólita. Por la cocina. ¿En dónde? En la cocina. En la cocina. ¿Dónde está el ángulo en la cocina? En donde está la letra A. Sí, podría ser. Sí, aquí. ¿Y dónde hay otro ángulo? Es el más evidente de todos. La galería. Es correcto, en la galería. En este caso sería en esta parte de acá, ¿verdad? Sería en esta parte. Entonces, ahí estamos viendo ejemplos de varios ángulos. Vamos a ver, alguien más que me diga cuántos tipos de línea identifica en el plano de la casa. Vamos a ver a César Claros. Dígame qué tipo de línea identifica ahí. Vamos a ver, César. Vamos a ver. Se me están desconectando. Vamos a ver a alguien más que le ayude. Vamos a ver. Líneas rectas y líneas curvas. Líneas rectas, líneas curvas, correcto. ¿Qué más? Horizontal, diagonal. Diagonal, vertical, correcto. ¿Qué más? Por ejemplo, estas líneas que van desde acá hasta acá, ¿cómo se les llaman? Estas que no se cortan en ninguna parte. Líneas finas, creo, profe, no sé. Líneas rectas. Sí, son rectas, pero tienen otro nombre. Horizontales y verticales. Horizontales. Sí, también lo son, pero tienen otro nombre. Se llaman líneas continuas, ¿verdad? Porque siempre van en la misma dirección y no se cortan. Y tenemos el otro tipo de líneas que serían líneas punteadas, que serían estas de acá, ¿verdad? Porque se cortan cada cierto tiempo, ¿verdad? Además de eso, en todo el plano de la casa nosotros podemos identificar otros tipos de líneas. Por ejemplo, acá si ustedes se fijan, acá tenemos otras líneas continuas, acá tenemos más ángulos y dentro de toda la casa nosotros tenemos una gran variedad de figuras geométricas, ¿verdad? Tenemos óvalos, tenemos cuadrados, tenemos rectángulos, tenemos aquí otros círculos, ¿verdad? Entonces podemos identificar muchas figuras geométricas, ¿verdad? Entonces, si se fijan, en este tipo de planos se utilizan figuras geométricas bastante comunes.
Ajá. Dígame. Bien, acá también identificamos entonces más cuadrados, más círculos. Y así, si nosotros analizamos absolutamente toda la casa, nos vamos a encontrar con muchas figuras geométricas. Y su función es representar cosas de la vida real en un plano, en este caso en un plano arquitectónico, ¿verdad? Entonces, así es como podemos identificarlo. Bien. Para nosotros empezar a hacer este tipo de dibujos, nosotros vamos a necesitar seguir ciertas formas y conocer los instrumentos necesarios. Y para eso vamos a utilizar esas herramientas. Si bien es cierto, nosotros no las vamos a utilizar de la vida real, pero sí vamos a conocerlas, ¿verdad? Entonces les voy a presentar un video corto. Licenciado, Dígame, las líneas de eje también van en un plano de una casa, ¿no? la línea de eje, sí, correcto, Ujú, gracias. correcto. Bien, entonces, como les decía, vamos a identificar esas partes de los instrumentos. Para eso también vamos a ver otro video donde nos explica las herramientas necesarias. Bien, permítanme, solo quiero acomodar esto. ¿Están viendo? Es de Sí. 60. Me dicen si lo escuchan. En esta primera sesión de dibujo técnico vamos a hacer una descripción de los instrumentos necesarios para nuestro trabajo. En primer lugar, vamos a utilizar una tabla aproximadamente de 35 por 25. Esa tabla debe ser con características de calidad, una superficie óptima y unas aristas y cortes bien definidos. Nuestro segundo elemento será una regla T, cuya función será descrita de la siguiente manera. La regla T trabaja apoyada en la parte izquierda y su desplazamiento se hará de esta manera, de arriba hacia abajo. Es decir, que con la regla T no vamos a hacer trazos distintos a la posición horizontal. Las escuadras las vamos a describir de la siguiente forma. Cada una es un triángulo, pero la característica de los dos es que ambas tienen como común denominador un ángulo recto 90 grados. La primera se trata de un triángulo isósceles, de tal manera que tiene dos ángulos iguales y un ángulo recto. Recordemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo son 180. De tal manera entonces que si tenemos acá 90 grados, 45 grados y 45 grados, entonces completamos nuestro ángulo interior de 180. La segunda escuadra tiene características semejantes, tiene un ángulo recto y dos distintos, pero la característica es que este ángulo es el doble de este, es decir, que si tengo 180 en general, le quito 90 grados, me quedarían 90 grados que los voy a dividir a su vez en dos, pero uno es el doble del otro, quiere decir entonces que este ángulo es de 60 grados y este ángulo es de 30 grados. Nuestro tercer elemento son los formatos de papel en los cuales vamos a realizar los trazados. Comercialmente se pueden conseguir en esta presentación y vamos a desplegar uno de sus formatos, arrancarlo y tenemos entonces nuestra hoja cuya dimensión es 297 por
210 milímetros. Recordemos que las unidades que vamos a trabajar en adelante en dibujo siempre serán milímetros, a no ser que se diga lo contrario. Los lápices son los elementos quizá más importantes en nuestro trabajo, porque son los que me determinan la calidad del trazo. Voy a escribir aquí inicialmente los lápices convencionales, tradicionales, un lápiz HB y otro lápiz 2H o 3H. El afilado del lápiz tiene una característica específica que vamos a... Bien, vamos a analizar esta parte y vamos a ver cómo diferentes instrumentos pueden ayudarnos a hacer diferentes tipos de cosas. Y esa va a ser su tarea. Por lo tanto, ustedes deben de ver ese video. El material yo se lo voy a juntar en la plataforma también, ¿verdad? Bien, la clase casi se nos termina, pero como les digo, el video va a estar ahí y su trabajo va a ser hacer un álbum de los materiales o las herramientas que se utilizan para dibujo técnico, ¿verdad? Eso lo pueden hacer tanto en su cuaderno como en su computadora, cualquiera de las dos es válida, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes deciden. Y lo que sí, el álbum debe ir ilustrado con su respectiva portada y los datos generales, ¿verdad? Y un poquito de información de cada instrumento. Bien, ¿alguna duda? Creo que todo claro, Lee. Perfecto. Entonces, Nadie eso- habla, es por... La tarea Ok. está subiendo. Listo. Entonces,